El Instituto de Transparencia es un órgano constitucional autónomo de los tres poderes que conforman el Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay órganos autónomos como si fuera un cuarto poder que tienen autonomía, que son especializados, que tienen capacidad de gestión, que están por encima de los tres poderes del Estado en cuanto a autoridad, en cuanto a autonomía, en cuanto a gestión. Uno es el Instituto Central Electoral, otro es la Comisión de Derechos Humanos, otro es el Tribunal de Arbitraje, el Instituto de Transparencia Pública de Datos Personales, y la Universidad Autónoma de Baja California. En ese sentido, en el tema de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que es una tarea que también tenemos que eventualmente fue ya fortalecida con una nueva ley de transparencia. La principal función del instituto es garantizar el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información pública, que la ley contempla en artículos muy sencillos, el 81, el 82, el 83, el 84 y el 85 de la ley. ¿Qué información debe ser pública? A través de portales de Internet. Esa es la vía automática de acceder a la información. Y otra más es, que es la que vamos a resolver aquí, cuando las personas, los ciudadanos solicitan información de la que debe ser pública, que es toda prácticamente, y el gobierno, el sujeto obligado, no se le entrega, presenta una queja, un recurso ante nosotros y lo resolvemos con un procedimiento donde las partes participan, un recurso que eventualmente dura entre 30 y 35 días hábiles, con las diferentes etapas, y se llega a una resolución. Las resoluciones que emite el instituto, confirmamos la respuesta que se le dio a la solicitud de información, si es que se le dio, ordenamos que se le dé la información en caso de que no se haya contestado, modificamos la respuesta a la información que se le da, o en su caso sobreseemos, es decir, si en el proceso se le da la información y el ciudadano está satisfecho con los términos en que se le entregó y coincide como fue solicitada, entonces el recurso ya se concluye en ese procedimiento, o eventualmente, si no se cumplen con ciertas formalidades de los recursos, que prácticamente es un juicio, se admiten, se desechan porque no se presentan con las formalidades que la ley contempla, es decir, el agravio y el término de la contestación que se tuvo que ver. El día de hoy vamos a resolver 3 recursos de revisión. Una de las tareas que tiene el instituto es el derecho de difundir el derecho de acceso, y una actividad sustantiva es sesionar todo el Estado en lugares públicos para que los ciudadanos conozcan que el acceso a la información es un derecho humano, de los derechos humanos más recientemente reconocidos en nuestra Constitución federal y en nuestra Constitución local. Y parte de un principio básico, el principio de máxima publicidad, el principio de que toda la información es pública, toda, excepto las reservas que contemple la ley, que son muy pocas, tienen que ver con asuntos de seguridad, con asuntos de procedimientos, y que finalmente se cambia el paradigma de que la información se pensaba que era del gobierno para llegar al punto de que la información es de los ciudadanos. Y si es de los ciudadanos, debe estar disponible en portales de Internet, o debe ser posible que sea solicitada y entregada en el estado en que se genera. Entonces el instituto, la función que tiene principal es promover el derecho de acceso, pero garantizar que este derecho sea ejercido. Es un derecho moderno de las sociedades contemporáneas, son derechos que se van adquiriendo en la medida que otros derechos de los ciudadanos ya están siendo satisfechos. Es un derecho social. Ese es el mensaje que les quería dar, y vamos a dar el inicio formal a nuestra sesión de pleno. Así. Al terminar nuestra sesión, podemos hacer cualquier pregunta que eventualmente pudieran ustedes tener durante la sesión, no pueden participar. Gracias, secretario, por favor.
Secretario, por favor, inicia. Muy buenas tardes, siendo las 2 de la tarde con 38 minutos del día 8 de agosto del 2017, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario, por favor pase lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y están presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada propietaria Elba Manuel Estudillo Osuna y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de agosto del 2017 del Pleno de este instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Un gusto, comisionado presidente. Bien, el orden del día propuesto para la presente sesión consiste con el número 1 en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, con el número 2 en la declaración de instalación de la sesión, 3, lectura y aprobación del orden del día, 4, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de agosto del Pleno del ITIBC, celebrada el día 3 de agosto de 2017. Con el número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, informe mensual del secretario ejecutivo. Inciso B, presentación, en su caso discusión y o aprobación del acuerdo del Pleno que contiene la programación del calendario de verificación diagnóstico de los portales de transparencia de los sujetos obligados y la Plataforma Nacional de Transparencia. Inciso C, informe de actividades relevantes que rinde el comisionado presidente. Inciso D, presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias identificados con los números de expedientes siguientes. 1. Red/089/2017 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. 2. Red 142/2017 interpuesto en contra del ITIBC. 3. Red /222/2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. 4. RR/279/2016 interpuesto en contra de la Procuraduría General del Estado en cumplimiento de ejecutoria por parte del INAI. 5. DEN/010/2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Continuando con el orden del día, seguirían los asuntos generales, el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de las sesiones cuanto comisionado presidente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Si no hay asuntos generales por incluir, por favor. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o sean de obvia o urgente resolución. ¿Tienen algún tema? Si no hay asuntos generales por incluir, por favor, secretario, someta a votación el orden del día. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día de esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de agosto del ITIBC celebrada el día 3 de agosto de 2017. Se propone la dispensa de la lectura del acta, ya que les fue remitida anteriormente. Si tienen algún comentario sobre el acta. Gracias. Por favor, someta a votación
el punto correspondiente. Comisionado, se somete a su consideración y votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de agosto del IPC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. A favor. Cuenta, comisionado presidente, que al resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted declara aprobada el acta de la sesión expuesta. Por favor, pase el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en el informe mensual del secretario ejecutivo. Tiene el uso de la voz, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Con su venia, miembros de este honorable pleno, procedo a rendir el informe mensual de actividades del secretario ejecutivo, tomando en consideración que se recaba con las distintas actividades realizadas por las áreas sustantivas, a saber, la coordinación de asuntos jurídicos, la coordinación de verificación y seguimiento y la coordinación de capacitación y difusión del instituto. Asimismo, las actividades propias del secretario ejecutivo. Al respecto, me permito señalar que anterior a la presente sesión les fue remitido el desglose completo del informe que rinde la coordinación de asuntos jurídicos, donde viene todo el tema de cumplimientos y de incumplimientos en el estado en el que se encuentra, lo cual se les envió vía electrónica por petición hecha por ustedes en el último informe mensual que se rindió. Asimismo, pues antes de entrar en materia, pues conviene precisar que si bien los números no son muy altos de lo que se informará, esto es en virtud de que se atravesó el periodo vacacional del instituto, es decir, que fueron 10 días hábiles en los cuales no hubo actividad laboral, es decir, 2 semanas. Una vez pensado lo anterior, señalo que en cuanto a las sesiones de pleno se llevó a cabo una en el mes de julio ordinaria y una extraordinaria. Asimismo, se ha llevado a cabo una en lo que va de este mes. Con esto tenemos que a la fecha se han realizado 28 sesiones de pleno en lo que va de este año. En cuanto a los acuerdos tomados por el pleno, si bien fueron pocas las sesiones, se tomaron varios acuerdos, de los cuales son un total de 22 acuerdos. Y de esos 22 acuerdos, únicamente se encuentran en trámite que no han quedado cumplidos en su totalidad 2. Uno se refiere a un dictamen jurídico, a un dictamen que se turnó a la coordinación jurídica y se le dio 10 días para que se elaborara con relación a la renuncia por parte de un comisionado. Y la otra es respecto a la respuesta del Consejo Consultivo respecto a 3 opiniones que vertieron a este pleno dirigidas al comisionado presidente y que el comisionado presidente sometió con consideración en la primera sesión ordinaria del mes de julio. No obstante, se dio respuesta a una, a otra de ellas se solicitó una ampliación de la opinión, a efecto de llegarse más elementos para dar respuesta, y la otra también se encuentra en trámite. En cuanto a los recursos de revisión que se interpusieron, tenemos que en el mes de julio se interpusieron 27 y 12 en lo que va del mes de agosto, dando una cifra de 29 recursos de revisión, y sin contar las resoluciones que se emitirán en la presente sesión, 26 resoluciones. Asimismo, en cuanto a las vistas a los órganos internos de control, tenemos que en el mes de junio no se llevó a cabo ninguna, ni en el mes de julio no se ha llevado a cabo aún esas vistas a los órganos internos de control. En cuanto al tema de portales, en las evaluaciones de los portales, si bien se atravesó el periodo vacacional, no obstante, el coordinador del área de verificación no tuvo derecho a periodo vacacional, de ahí que se continuó con las etapas de verificación, con las secciones de verificación. En los portales, en las evaluaciones, se llevaron a cabo 17 acciones y 4 en esas verificaciones semanales. En cuanto a las capacitaciones, tenemos que se llevaron a cabo 4 acciones de capacitación, y de eventos se llevó a cabo uno por parte de ITAIP, y asimismo hubo un evento al cual se convocó por parte de la Contraloría General, en la cual se acudió también. Acudió el comisionado presidente acompañado de su servidor ejecutivo.
En cuanto a las acciones de edición de contenido multimedia, pues tenemos que se realizaron 4 acciones en cuanto a edición de contenido multimedia. En las actas insertadas se realizaron 16 acciones, se llevaron a cabo distintos boletines. Tenemos unos 5 boletines que se fueron publicados. Asimismo, 65 respecto a las atenciones de usuarios. Es cuanto, comisionados, es parte del informe del secretario ejecutivo. Gracias, secretario. Comisionados, si tienen comentarios o preguntas sobre el informe expuesto, a favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario o pregunta? Ningún comentario. Nada más, unas 2 preguntas, ¿no? La primera es respecto a los cumplimientos en las resoluciones. ¿Cómo andamos en incumplimientos de resoluciones de meses anteriores? Sí, como les comentaba, se les envió una tabla donde viene el vaciado de los incumplimientos por cuestiones, digamos, que de logística no la traigo conmigo esa tabla. No así, independientemente de ello, no viene reflejado el número de resoluciones que tendría que obtener. Sí se ha avanzado, como les comentaba a ustedes en el camino hacia acá, sí quedan pendientes bastantes resoluciones. Se están agrupadas por 3 segmentos, por 4 segmentos. Una que es cumplimiento parcial. Hay muchas resoluciones que se emitió un cumplimiento parcial por parte del sujeto obligado, es decir, y perfecto de que se quede de mayor comprensión, que cuando alguien solicita una información pública y no se le otorga de manera completa, el sujeto obligado le otorga únicamente una parte. Nosotros cuando verificamos la respuesta que se dé el cumplimiento, la coordinación de estudios jurídicos, en este caso las ponencias, estiman que queda pendiente información por otorgar. Ese sería el cumplimiento parcial. Hay otros que se encuentran en vías de cumplimiento, es decir, todavía están realizando las gestiones, puesto que requiere un mayor plazo para su cumplimiento total. Hay otras que están en el archivo, que son las que quedan debidamente cumplidas, y otras que se tienen por no cumplidas, es decir, que hubo una omisión por parte del sujeto obligado. Bien, Es como no está reportado, ¿no? ¿No? Todavía no tenemos el portal. No, esta parte de la información, hay una parte del portal que ya está configurada. Una se refiere, obviamente, a los recursos en proceso, las denuncias, que esa también ya hay que cargarla. Y la otra es respecto al cumplimiento de resoluciones. De cualquier forma, hay que avanzar en el tema, hay que clasificar las resoluciones que tengan antigüedad, muy fuera del término que se les concedió, para ya iniciar los procedimientos de implementación de medidas de apremio, independientemente que en la parte de sanciones no hemos celebrado todavía el convenio con el Poder Ejecutivo, pero ya en el tema de amonestaciones públicas ya podemos trabajar y no tenemos ninguna limitación sobre este tema. En cuanto a lo que comenta, comisionado presidente, nos dimos a la tarea, en virtud de que esa fue también una de lo que se expuso en la sesión anterior, de hacer un boletín, un comunicado que ya se encuentra publicado en nuestro portal, que ese comunicado se refiere precisamente al avance comparativo del cumplimiento, que se refiere a que el primer trimestre se llevan a cabo 20 resoluciones cumplidas y en lo que va el segundo trimestre, se llevaron a cabo 42. Entonces hubo un avance en el tema de las resoluciones cumplidas. Eso fue lo que ya se publicó el día de ayer en la tarde en nuestro portal. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Por favor, pase el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del acuerdo de pleno que contiene la programación del calendario de verificación, diagnóstico de los portales de transparencia de los sujetos obligados y la plataforma nacional de transparencia. Aquí está el formato del acuerdo. Los pongo yo. Muchas gracias, secretario. Nada más para miembros de este pleno, hicimos unas adecuaciones al calendario de revisiones que hemos estado haciendo en 2 enfoques. El primero, para ver el cumplimiento de la ley general respecto a los capítulos transitorios,
y la otra en el tema de la verificación diagnóstico. Hay dos consideraciones que hay que tomar en cuenta. La primera es en la parte de la selección de la muestra de la metodología, hay que rendir un informe, hacer un corte, tenemos que rendir un informe al Sistema Nacional de Transparencia el día 14. Esa consideración se derivó de un acuerdo que ya está definido, pero de una sesión de trabajo que tuvimos la semana pasada, donde hicimos una redistribución de sujetos obligados, una recalendarización y una asignación de personal sobre la base de la experiencia de haber trabajado durante 2 semanas. El primer calendario que elaboramos era un calendario que contemplaba únicamente expectativas, no teníamos bien estimados los tiempos de traslado, de los tiempos de ejecución de las inspecciones y la propia verificación. Con la experiencia que adquirimos estas últimas 2 semanas ya hicimos unas consideraciones al calendario que contempla este acuerdo, que los estoy explicando, lo estoy leyendo en detalle, de tal forma que nos permita tener la posibilidad de que todos los textos obligados eventualmente puedan ser elegidos para hacer la verificación en la primera parte y el seguimiento posterior en la segunda etapa, de tal forma que tengamos experiencia básicamente de los términos, cómo está subiéndose la información a los portales y cómo nosotros podemos ir capacitando para que a los textos obligados que son seleccionados, pero también a los que actualmente no están seleccionados en este tema de la primera verificación diagnóstico, para que arranquemos ya el próximo año con verificaciones vinculantes, es decir, que eventualmente pudieran originar sanciones para los textos obligados cuando no suban la información que contempla la ley. En eso consiste básicamente el acuerdo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Bueno. Solamente me permite, comisionado presidente, hacer una precisión, que básicamente este acuerdo de pleno únicamente viene a complementar el acuerdo de pleno en el cual se aprobaron los lineamientos y la metodología de verificaciones a los portales y a la Plataforma Nacional de Transparencia, y que básicamente lo único que viene y precisa o que viene a abundar es en la forma en que se eligió la muestra. Este órgano garante tomó la determinación, con apego al lineamiento nacional, de hacer una verificación muestral, es decir, elegir únicamente a un grupo determinado de sujetos obligados por parte del Estado para hacer una verificación diagnóstica. Esta verificación nos dará como resultado 2 cosas. Primero, pues ver cómo vamos en promedio a nivel estatal en la carga de información en la Plataforma Nacional y en portales, de acuerdo a los nuevos lineamientos, de acuerdo a los nuevos formatos y a los criterios, que finalmente son distintos completamente a lo que veníamos manejando con la anterior ley antes del entramiento del Sistema Nacional. Veríamos cómo vamos, cuál es el avance a nivel estatal. Obviamente se haría un análisis de cómo vamos en comparación a otros estados, pero el principal objetivo de esta verificación diagnóstico es recibir retroalimentación por parte de los sujetos obligados de qué es lo que está generando conflictos o dificultades por la carga de información en la plataforma. Se tomó la decisión de hacer una muestra tomando en consideración distintos aspectos. Primeramente, el impacto poblacional y los sujetos obligados que mayores solicitudes de acceso a la información tenemos, es decir, los ayuntamientos. Tenemos que verificar los ayuntamientos porque sabemos que particularmente Tijuana, después Mexicali, son los sujetos obligados que más solicitudes de acceso tienen, que a consecuencia más recursos de revisión promueven, y que sabemos que si ellos tienen un cumplimiento elevado, pues se va a reducir la cantidad de recursos de revisión a solicitudes de acceso. La segunda consideración para la muestra fue tomar un porcentaje de aproximadamente el 40% del resto de los sujetos obligados, es decir, el 40% de todas las paradas municipales a nivel estatal, 40% de las secretarías de las secretarías de gobierno del Estado y los órganos constitucionales autónomos. Esa básicamente es la muestra, y en los términos que ya expuso el comisionado presidente, pues, con base a un calendario. Repito, esto simplemente es un anexo que viene a complementar el acuerdo que ya había sido aprobado, porque las verificaciones ya habían dado inicio desde el 3 de agosto pasado. Entonces, eso es lo único. Sí, muchas gracias, comisionada. ¿Unos más comentarios que agregar, por favor? Secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo.
Con gusto, comisionado presidente, siguiendo la suerte del principal, en este caso la norma o la normatividad que fue aprobada que depende de este anexo, se iría por votación nominal. Adelante, comisionado. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el acuerdo expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe de actividades relevantes que rinde el comisionado presidente. Gracias, secretario. Comisionado, nada más para comentarles brevemente algunas actividades que estuve realizando en el periodo vacacional. Dado que el Poder Legislativo no tuvo periodo vacacional, aproveché y traemos unos procesos, principalmente el Poder Legislativo, aproveché esas semanas para concluir 2 actividades fundamentales. La primera fue acudir a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para revisar el proyecto final de la Ley de Protección de Datos Personales para sujetos obligados, en poder de sujetos obligados para el Estado de Baja California, que ya fue aprobada por el Congreso. Ya tenemos esta ley, está en proceso de promulgación, y agradezco a la Coordinación Jurídica, Karina Ramírez, el apoyo que tuvo hacia el Instituto para hacer el análisis comparativo y presentar un proyecto, presentarle propuestas y modificaciones, de modificación al proyecto que ya está siendo estudiado por el Congreso, y la participación que tuvo en esa tarea, una tarea que nos pidieron en 72 horas para hacer esta comparación de análisis, que finalmente incorporaron consideraciones de parte del Instituto en ese proyecto, y que, como les decía, ya fue aprobado por el Congreso y está próximamente a publicarse ya por el Poder Legislativo. Otro asunto que es importante y relevante es, tuve una reunión con el alcalde de Mexicali y con la síndico, dado que hemos dado un seguimiento personal a los 5 ayuntamientos para que aceleren el proceso de implementación de la ley de transparencia, sobre todo en el tema de las paramunicipales y los fideicomisos, que anteriormente no estaban identificados obviamente como sujetos obligados, y hemos avanzado fuertemente. Vamos a estar recorriendo el resto de los municipios hasta sesionar. También tuvimos una capacitación en el Poder Ejecutivo. Ya tuvimos una reunión ahora ya con los contralores de todas las entidades del Poder Ejecutivo. Alrededor de 50 contralores. Vimos el tema de medidas de apremio, que eventualmente, y las responsabilidades que tienen los contralores, y obviamente este órgano garante respecto al cumplimiento de obligaciones de transparencia. Ahí avanzamos fuertemente, ya nos reunimos con los contralores internos, ya nos reunimos con los contralores del Poder Ejecutivo, y prácticamente ya tenemos resuelto y definido esa etapa en la que vamos a entrar, de medidas de apremio, eventualmente amonestaciones que pudiéramos poner por incumplimiento de transparencia. También quiero comentarles, para que lo vayan programando, presentamos en un evento que se va a celebrar en la ciudad de Culiacán unos proyectos de resoluciones modelo o relevantes que eventualmente pudieran ser elegidas para que fueran consideradas como referencias por los sujetos obligados. Presentamos recuerden ustedes, 3 proyectos, y agregamos uno con la consideración de que no había sido aprobado por el Pleno, pero que era relevante para que lo contemplen ustedes. Tenemos ese evento el 30-31 de agosto en la ciudad de Culiacán. Y como ustedes saben, también hemos estado trabajando respecto al tema de cumplimiento, el diagnóstico que ya se planteó aquí, el cumplimiento de los artículos transitorios, que es una tarea estratégica de los sujetos obligados, sobre todo de los nuevos. Hemos concluido ya con la parte de los partidos políticos, y con las paramunicipales en un proceso específico de revisar ahí ciertos conceptos de clara infraestructura para el tema de la transparencia del Estado. Eso es de los asuntos más relevantes que he desarrollado en estas últimas 2 semanas que estuvimos de vacaciones, para que lo tengan en su consideración. Me interesa particularmente si tienen interés en participar en el evento de la ciudad de Mazatlán, independientemente de que quede alguna resolución seleccionada. Es importante que asistan algunos de los comisionados
que consideremos la experiencia del tema de las resoluciones que te van a evaluar en ese evento. Es cuanto lo que les quería comentar e informar. Por favor, pase al siguiente punto. Perdón, ¿tiene alguna duda? Por favor, pase al siguiente punto. Sí, sería la presentación y en caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución que corresponde al recurso de revisión REP diagonal 089-2017 interpuesto en contra del Poder Ejecutivo del Estado y la ponencia del comisionado Javier Corral. Muchas gracias, secretario. El comisionado tiene el uso de la voz para la exposición del mismo. Buenas tardes. En este caso, el expediente está identificado con el REP diagonal 89 diagonal 2017. El sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La resolución en formato de lectura fácil consta de los siguientes puntos. Primero, al analizar el recurso, este instituto resuelve que a usted, recurrente, se le violentó su derecho de acceso a la información. Segundo, el sujeto obligado, Poder Legislativo del Estado, al dar respuesta, le entregó la información de manera incompleta. Tercero, durante el trámite de su recurso de revisión, el sujeto obligado únicamente hizo entrega de, inciso A, el oficio con el que recibió la iniciativa de ley de ingresos, inciso B, parte de la iniciativa de la ley de ingresos, exposición de motivos contenidos en 10 hojas, el comparativo de ingresos pronosticados al cierre del 2016 contra el 2017, el proyecto de la ley de ingresos, las actas de sesiones de los consejos del Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario y el acuerdo de cabildo en donde se aprueba la tabla de valores catastrales. Inciso C, el oficio T diagonal 002 diagonal 2016, el PM-007-2016 y el PM-22-15-2016. Inciso D, los dictámenes 56 y 57, así como su fecha de recepción, siendo esta el 15 de diciembre del 2016. Cuarto, se ordena al sujeto obligado para que dentro del término de 5 días hábiles le haga entrega de, inciso A, copia de la situación de la deuda pública, inciso B, contrato de la deuda pública, inciso C, estado analítico de ingresos, inciso C, D, comparativo de la ley de ingresos del 2016 contra la ley de ingresos del 2017, inciso E, comparativo de la tabla de valores catastrales 2016 contra la tabla de valores catastrales 2017, inciso F, el proyecto de decreto para el otorgamiento de estímulos fiscales en contribuciones municipales del 2017, inciso G, la certificación del acuerdo de cabildo en donde se aprueba la iniciativa de la ley de ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, y el acuerdo de cabildo donde se aprueba el decreto de estímulos fiscales. Los antecedentes para llegar a esta resolución son los siguientes. A través de la solicitud de acceso, el solicitante requirió lo siguiente. Primero, la iniciativa de la Ley de Ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal 2017, que fue presentada ante el Poder Legislativo del Estado por el presidente del Ayuntamiento de Tijuana. Segundo, el oficio con el que recibió dicha iniciativa. Tercero, el oficio T-002-2016, recibido por el Poder Legislativo del Estado el 2 de diciembre del 2016. Cuarto, el oficio PM-007-2016, de fecha 8 de diciembre del 2016, recibido por el Poder Legislativo del Estado el 9 de diciembre del 2016. El oficio PM-22-15-2016, de fecha 8 de diciembre del 2016, recibido por el Poder Legislativo del Estado el 9 de diciembre de 2016. Sexto, los dictámenes 56 y 57 que fueron recibidos por el Poder Legislativo del Estado y en su caso se indique la fecha en que los mismos fueron recibidos para discusión y aprobación. La respuesta a la petición fue la siguiente. El sujeto obligado, al dar respuesta, entregó una parte de la información solicitada. Por lo tanto, el solicitante presentó su recurso de revisión, evidenciando como agravio la entrega de información incompleta. Una vez admitido el recurso, se procedió a notificar al sujeto obligado
a fin de que presentara su contestación, habiéndolo hecho en tiempo y forma, proporcionando parte de la información solicitada. Del estudio tenemos que como base el listado de documentos solicitados por el particular, se tiene que por lo que hace al punto número 1, refiere información relativa a la presentación de la iniciativa de ley de ingresos del Ayuntamiento de Tijuana, cuyos requisitos se encuentran contemplados en el artículo 12, fracciones segunda y tercera de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Ahora bien, analizada la documentación que a manera de respuesta le fue entregada al solicitante, sobresale el oficio T/002/2016, signado por el presidente municipal de Tijuana, Baja California, y recibido el día 2 de diciembre del 2016 en la Oficialía de Partes de la 22ª Legislatura Constitucional de Baja California, a través del cual se remitió la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del municipio de Tijuana, de la mano con la siguiente información. Número 1, exposición de motivos. Número 2, situación de deuda pública. Número 3, contratos de deuda pública. Número 4, comparativo de ingresos pronosticados al cierre del 2016 contra presupuesto del 2017. Número 5, estado analítico de ingresos. Número 6, iniciativa de la ley de ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal 2017. Número 7, comparativo de la ley de ingresos 2016 contra la ley de ingresos del 2017. Número 8, tabla de valores catastrales unitarios del municipio de Tijuana, Baja California, del ejercicio fiscal 2017. Número 9, comparativo de la tabla de valores catastrales 2016 contra la tabla de valores catastrales del 2017. Número 10, copias de actas de sesiones del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario. Número 11, proyecto de decreto para el otorgamiento de estímulos fiscales y contribuciones municipales 2017. Y número 12, certificado de acuerdo de cabildo en que se aprueba la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, decreto de estímulos fiscales, tabla de valores catastrales unitarios del municipio de Tijuana, Baja California y presupuesto de ingresos del 2017. Siguiendo con el estudio, el sujeto obligado, al dar contestación al recurso, reconoció haber sido omiso voluntariamente al enviar los archivos digitales anexos, y que a fin de solventar de manera completa la respuesta, apuntó todos y cada uno de los documentos que fueron requeridos en el inciso de la solución de información. Con base en las anteriores premisas, este órgano garante procedió al análisis de la documentación puesta a disposición del recurrente, tanto en la respuesta a la solicitud como durante la sustanciación del procedimiento. Lo anterior permitió concluir que únicamente se entregó, inciso 1, exposición de motivos constante en 10 hojas. Número 2, comparativo de ingresos pronosticados al cierre 2016 contra el presupuesto de ingresos 2017. Número 3, iniciativa de ley de ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal 2017. Inciso 4, copias de actas de sesiones del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario. Y inciso 5, certificado de acuerdo de cabildo en que se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios del municipio de Tijuana. Luego entonces, al existir evidencia documental que constata que el sujeto obligado en fecha 2 de diciembre del 2016 recibió por parte del presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana la totalidad de los documentos reseñada con anterioridad, misma que atiende a la fracción tercera del artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de California, aunado a que la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del municipio de Tijuana fue aprobada en fecha 19 de diciembre del 2016 con 15 votos a favor y 9 en contra, como se advierte en el dictamen número 56 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la 22ª Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. Lo anterior permite suponer que el sujeto obligado al momento de discutir la iniciativa en comento contaba con toda la documentación que exige la ley, de ahí que fuera posible su aprobación.
Se corrobora lo anterior con la documental pública consistente en oficio de fecha 20 de abril del 2017, en donde el sujeto obligado, a través de su director de procesos parlamentarios, admitió que la información requerida por la hoy recurrente se encuentra de manera íntegra en posesión de la coordinación de archivo adscrita a la dirección de su cargo. En consecuencia, este órgano garante determina que el sujeto obligado, Poder Legislativo del Estado, transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al no hacer entrega de la totalidad de la información requerida, a través de la solicitud de acceso en materia del presente recurso de revisión. Finalmente, por cuanto hace a los puntos del 2 al 6 de la solicitud de este órgano garante, determina que la información fue proporcionada por el sujeto obligado durante la sustentación del presente recurso de revisión, de ahí que no exista agravio que reparar al respecto. Por lo tanto, la resolución es la siguiente. Este órgano garante considera pertinente modificar la respuesta del sujeto obligado con el objeto de que entregue a la parte recurrente, inciso 1, copia de la situación de deuda pública, inciso 2, contratos de deuda pública, inciso 3, estado analítico de ingresos, comparativo de la Ley de Ingresos 2016 contra la Ley de Ingresos 2017, inciso 3, comparativo de la tabla de valores catastrales 2016 contra la tabla de valores catastrales 2017. Inciso 4. El proyecto de decreto para el otorgamiento de estímulos fiscales en contribuciones municipales de 2017. Inciso 5. La certificación del acuerdo de Cabildo en donde se aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos para el municipio de Tijuana, California. E inciso 6. El acuerdo de Cabildo donde se aprueba el decreto de estímulos fiscales, todos entregados por el Ayuntamiento de Tijuana y recibidos por el sujeto obligado en fecha 2 de diciembre de 2016, o en su defecto, que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviere para no hacerlo. Eso es. Gracias. Muchas gracias, comisionado. ¿Tiene algún comentario sobre el proyecto? Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto, secretario ejecutivo. Con gusto, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Yo estoy a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto de orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 142-2017 interpuesto en contra del IPC. Gracias, secretario. La exposición. La A de la ponencia de la Comisión de Estudio. Gracias, comisionada. ¿Tiene el uso de la voz? Anticipadamente solicito autorización del Pleno para presentar el proyecto de resolución en los términos técnicos que viene redactada la misma. Sin embargo, gustaría posteriormente hacer una breve explicación, una breve reseña, y aprovechando que estamos en una institución educativa y por la naturaleza del asunto, para hacer algunas precisiones respecto a las responsabilidades de cada una de las áreas dentro de los sujetos obligados del tema del derecho de acceso a la información. Gracias, comisionado. Efectivamente, el recurso de revisión 142 de 2017, interpuesto en contra de este propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. En fecha 23 de marzo del 2017, se requirió la siguiente información: cuántas solicitudes de información recibieron los sujetos obligados del Estado durante el 2016, desglosado por cada uno de los sujetos obligados, y la solicitud de esta información se requirió en formato Excel o datos abiertos. El sujeto obligado, al dar respuesta a esta solicitud, manifestó que de acuerdo al plazo establecido en el lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deben remitir al órgano garante de los sujetos obligados, todavía se encontraban en el proceso de recepción de los informes que emiten los mismos para su posterior vaciado, razón por la cual no era posible entregar la información solicitada.
Inconforme con la respuesta brindada por este órgano garante, el solicitante interpuso recurso de revisión sosteniendo como agravio la declaración de inexistencia de información. A través de su contestación, el sujeto obligado ratificó básicamente lo señalado en su respuesta. Entrando al estudio del presente asunto y una vez planteados los extremos de la litis, habrá que precisarse algunas situaciones. Primeramente, que en sesión ordinaria plena de fecha 9 de marzo de este mismo 2017 se aprobó el lineamiento para la presentación del informe anual de acceso a la información que deberá remitir al órgano garante los sujetos obligados de la Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el cual establece que los sujetos obligados deberían entregar a este instituto la información relativa a sus informes a más tardar el último día de marzo del año siguiente al que se reportaba. Básicamente, el día 9 de marzo nosotros del 2017 aprobamos un lineamiento en el que poníamos como fecha límite para recepción de información para recepción de los informes o de los reportes para los sujetos obligados el día 31 de marzo. Aquí me gustaría abundar nada más que este órgano garante, de acuerdo a nuestra ley, tiene la obligación de presentar un informe de transparencia al Congreso el 1 de junio del 2000, del 1 de junio cada año, o durante el mes de junio de cada año nosotros tenemos la obligación de presentar este informe. Al no contemplar la ley una fecha para que los sujetos obligados nos remitan su información, nosotros tuvimos que aprobar este lineamiento para ponerles como fecha límite de recepción de información el 31 de marzo. Esto para estar en posibilidad de nosotros recibir, recabar, ordenar y generar esta información que por ley tenemos que entregar al Congreso local. En virtud de lo anterior se tiene que efectivamente al momento de que se formula la solicitud de acceso a la información, es decir, el 23 de marzo, el plazo otorgado a los sujetos obligados para dar cumplimiento a la obligación de presentar su informe anual, aún no había vencido. Por lo tanto, este órgano garante considera pertinente confirmar la respuesta que en su momento emitió el órgano garante respecto a esta solicitud de acceso a la información. Ese es el sentido de la resolución propuesto a este pleno. Lo que me gustaría abundar respecto a la solicitud. Primero, dejar claro que existe un lineamiento emitido, aprobado por el Sistema Nacional que nos obliga a los sujetos obligados, a los órganos garantes, que cuando recibimos recursos de revisión contra nosotros mismos, tenemos que hacerlo el conocimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información para que si este lo estima conveniente por la naturaleza de la solicitud, por la naturaleza del asunto, él podría ejercer su facultad de atracción, es decir, ellos reciben el recurso y tramitarlo y resolver. Se lleva a cabo una gestión, únicamente se notifica, lo cual se llevó a cabo durante este procedimiento. Segundo, ¿cómo funciona o cómo se tramitan los recursos de revisión? ¿Cómo se tramitan las solicitudes de acceso a la información? La solicitud de acceso a la información la recibe la unidad de transparencia, porque aquí es evidente que si sabemos contar, pues del 23 de marzo al 31 de marzo, pues no faltaban muchos días para que venciera el término, para que los sujetos obligados hubieran tenido que entregarnos la información. Eso es una realidad innegable. Sin embargo, la solicitud tampoco se puede dejar de ver que se presentó el día 23 de marzo. Otro aspecto importante y relevante en este asunto es que el lineamiento en que se aprobó la fecha límite fue aprobado hasta el día 9 de marzo. Es decir, los sujetos obligados hasta mediados de marzo se enteraron que tenían que entregar su informe más tarde el día 31. Esto no venía en la ley. Por lo tanto, nosotros estuvimos recibiendo información incluso días después del día 31 de marzo. Estuvimos recibiendo los informes y complementando y haciendo observaciones a estos informes, porque esos informes tienen como fin último el informe anual de este órgano garante para presentarse en junio. Cuando un sujeto obligado recibe una solicitud de acceso a la información, lo recibe a través de su unidad de transparencia. La unidad de transparencia no es quien genera la información, no es quien genera los contenidos, no es quien administra la información.
Quien genera la información es una unidad administrativa que se le denomina en materia de transparencia lo que es un área. O sea, es como si se recibe una solicitud de acceso a la información, si la universidad fuera un sujeto obligado, y esa información le corresponde generarla al área de administración, o al área de jurídico, o a la dirección académica, cualquier área que le corresponda. Es lo mismo en cualquier sujeto obligado. La unidad de transparencia tiene la obligación por ley de dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y responderlas a la brevedad posible. En el caso del órgano garante, nosotros llevamos, si mal no recuerdo, según el último informe, aproximadamente 3.3, 3.4 días de promedio de respuesta a una solicitud de acceso, lo cual genera presión en la responsabilidad de la titular de la unidad de transparencia de recibir información, de recibir la solicitud, turnarla un bioficio al área correspondiente y decirle al área correspondiente, dame tu respuesta. Es decir, yo no genero la respuesta, pero sí tengo que con la mayor rapidez posible entregarla solicitada. No es lo más cómodo, y lo platicábamos en los miembros de este pleno. Está pegado a derecho la resolución, eso está clarísimo. Pues el 23 de marzo que nos piden información, nosotros no teníamos esa información. No podíamos declararlo inexistente porque la única manera de declarar inexistente la información es declarar inexistente cuando ya tienes la obligación jurídica de tenerla, no había fenecido el término. Y lo que la unidad de transparencia hizo es el trámite normal. Turnas al área, si el área no te responde en 72 horas, tú generas una respuesta al solicitante para no estar en el supuesto de una positiva ficta, es decir, no ser omisos en generar una respuesta. Y se le respondió con este argumento de que estábamos en apego al lineamiento todavía dentro del término de recepción de la información. Tampoco pasa inadvertido para los miembros de este pleno que durante la substanciación del recurso de revisión esta información se pudo haber generado y se pudo haber entregado, lo cual no sucedió, y eso es un tema que ya en este momento se tiene instrucciones directamente de la coordinación jurídica. Esta información se va a entregar a la parte recurrente de manera inmediata. Sin embargo, este proceso interno es un proceso interno normal, natural, dentro de todos los sujetos obligados. ¿Cuál sería el aprendizaje? ¿Cuál sería el mensaje? Primero, pues que los sujetos obligados, igual que sucede con nosotros, los titulares de los sujetos obligados no necesariamente siempre están 100% al tanto de las solicitudes de acceso que se están tramitando en las unidades administrativas y por lo tanto no se pueden llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la información se entregue. Segundo, pues que se tienen que generar medidas mucho más drásticas, incluso dentro del propio Instituto de Transparencia, para que incluso en aquellos asuntos en donde, como en este caso, por algunos días estuviéramos apegados a la ley, no tendríamos la obligación de entregar la información, si la información se genera dentro del procedimiento administrativo, pues que la información se entregue de tal manera de que quede satisfecho el derecho de acceso a la información, en este caso el solicitante o la recurrente. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias por la explicación. ¿Comisionada tiene algún comentario? Nada, todo muy claro. Muchas gracias. Solo quisiera agregar que esto es uno de los tipos de recursos polémicos que nos agarran en el tiempo de cumplimiento, de generación de información y de cumplimiento, pero finalmente si un recurso se puede sobreseer, se puede satisfacer el requerimiento de información en el proceso del objetivo que tenemos o la estrategia que tenemos, que se entregue la información y que se sobresea en todo caso, para evitar todo que el recurrente pues, tenga la información de forma tardía, la mayor rapidez posible, y vamos a tomar medidas internas para que así sea, de tal forma que hay que darle seguimiento puntual a los recursos en el que nosotros seamos obligados, dado que tenemos que ser ejemplo de eficacia en la entrega de la información. Si no hay más comentarios, por favor, someta a votación. Con gusto, señor presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Yo estoy a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara
aprobado el proyecto expuesto por la Comisión de Estudio. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 222-2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana de la ponencia del comisionado presidente. Gracias. Gracias, secretario. Con su venia me voy a permitir, con la redundancia de la exposición del proyecto, identificado como red diagonal 222-2017, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. La solicitud de acceso a la información, la parte recurrente solicitó en archivo de datos abierto Excel información relativa al primer avance trimestral del ejercicio fiscal 2017, enero, febrero y marzo, a la que se refieren los artículos 9, 16 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California. El sujeto obligado otorga respuesta, la cual consistió en un hipervínculo que contiene el primer avance trimestral del ejercicio fiscal 2017 en formato de documento portátil PDF. El solicitante de la información, inconforme con la respuesta brindada, presentó recurso de revisión con motivo de la entrega de la información que no corresponde con lo solicitado, que es el punto que vamos a desovar. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación al presente recurso, a pesar de haber sido debidamente notificado. Entrando al estudio, y una vez expuestos los extremos que integran la litis del presente recurso, cobra relevancia la modalidad de entrega solicitada por el particular, consistente en formato Excel en datos abiertos, entendiéndose como tales aquellos que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. No obstante, el sujeto obligado procedió a la entrega de la información a través de un vínculo electrónico, el cual, si bien dirigía al solicitante al encuentro de la información relativa al primer avance trimestral del ejercicio 2017, la misma fue provista en formato documento portátil o PDF. En virtud de lo anterior, se estima oportuno mencionar que el artículo 122 de la Ley de Transparencia y 159 del reglamento de dicha ley disponen que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a la información privilegiando la modalidad y envío que hubiera sido elegidos por los solicitantes. A mayor abundamiento, los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya observancia es obligatoria para los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos. En su disposición 12ª establece que la información publicada por los sujetos obligados deberá ofrecerse en un soporte que permita su reutilización por los usuarios y por las máquinas, es decir, presentarse mediante el enfoque de datos abiertos, lo cual implica exportar el conjunto de datos a publicar en formatos estructurados para facilitar el consumo e interpretación. De la normatividad antes invocada se advierte de manera puntual disposición expresa en cuanto al formato que deben observar los sujetos obligados al momento de publicar en su portal la información catalogada como pública. Por consiguiente, el sujeto obligado proporcione un vínculo electrónico que dirija el documento de la información no lo exime de acatar los ordenamientos en estudio, máxime que la información que solicita el particular queda comprendida como aquella que debe obrar en su portal de Internet. Por consiguiente, al ser de naturaleza pública para todo ciudadano, la misma ley salvaguarda su acceso mediante directrices que no supongan una dificultad, como lo es el formato en datos abiertos. Finalmente, es importante mencionar que los conceptos de gobierno abierto y datos abiertos son una filosofía y práctica cuya finalidad es que determinados datos e informaciones pertenecientes a las administraciones públicas sean accesibles y estén disponibles para todo el mundo,
sin restricciones técnicas ni legales. También se fomenta la eficiencia y la igualdad de oportunidades, ya que los ciudadanos y las empresas pueden crear servicios que resuelvan sus necesidades en colaboración con el Estado, haciendo accesibles los datos en igualdad de condiciones. De lo antes expuesto, no quedó sino concluir que el sujeto obligado puso a disposición del solicitante la información de su interés en un formato distinto al solicitado, sin que se advierta pronunciamiento alguno donde haga valer su imposibilidad para proceder a la entrega de la información en la modalidad que le fue requerida. El sentido de la resolución propuesto a este pleno es el siguiente: este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entrega a la parte recurrente en archivo de datos abiertos Excel la información del primer avance trimestral del ejercicio fiscal del 2017 o en su defecto para que exprese en forma fundada y motivada la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. Es cuanto, comisionados, si tienen algún comentario. Gracias. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto expuesto. Con gusto, comisionado presidente, someta a votación nominal la aprobación del proyecto que quedó debidamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Por gusto, el siguiente punto del orden del día sería también la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión RR 279-2016, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado en cumplimiento de un ejecutorio de INAI. La exposición de este proyecto correría a cuenta del comisionado presidente. Gracias, gracias. Secretario, antes de dar lectura al proyecto, quiero comentar que este tipo de resoluciones se refieren a asuntos previamente evaluados y dictaminados por este pleno, en el que el recurrente tiene la posibilidad de recurrir a una segunda instancia, el juicio de amparo, o recurrir ante el Instituto Nacional de Transparencia, la instancia reguladora a nivel nacional respecto al tema de transparencia, para que se pronuncie respecto a la resolución emitida por este pleno. Recibimos ya un pronunciamiento del INAI respecto a esa resolución y es el proyecto que voy a exponer en este momento. El sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado de California. Y el presente proyecto es en cumplimiento a la resolución dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, dentro del expediente derivado del recurso de inconformidad identificado como RIA 317, interpuesto por la parte recurrente contra la resolución al recurso de revisión identificado como WR 279-2016, por lo cual se procede a emitir nuevamente el fallo. Como antecedentes previos, tenemos que la solicitud de acceso a la información del recurrente versió en los siguientes términos. Solicitó versiones públicas de las solicitudes que la dependencia ha realizado a la Autoridad Judicial Federal entre el 1 de enero de 2012 al 30 de junio del 2016 para que les sea autorizada la intervención de comunicaciones privadas, llevar a cabo la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, para acceder a los datos a los que se refieren los artículos 44, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, requerir a cualquier proveedora de servicios, aplicaciones de contenidos de Internet, datos personales o datos de comunicaciones de algún usuario de los servicios, aplicaciones o contenidos. Siguiente punto, versiones públicas de los oficios, requerimientos o cualquier otro documento emitido entre el 1 de enero de 2012 al 30 de junio del 2016
en el que la dependencia ha solicitado la colaboración de una concesionaria o autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones o cualquier proveedora de servicios, aplicaciones de contenidos en Internet para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, para acceder a los datos a los que se refieren los artículos 44, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También solicitó versión pública de los oficios, requerimientos o cualquier otro tipo de documentos emitido entre el 1 de enero al 30 de junio del 2016 en el que la dependencia haya solicitado la colaboración de cualquier proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet para acceder a los datos de algún usuario de esos servicios, aplicaciones o contenidos. Asimismo, el solicitante especificó que la versión pública de los solicitudes de información a la Autoridad Judicial Federal deberá ser tal que permita conocer al menos autoridad judicial a la que se realizó la solicitud, fundamentos legales de la solicitud, objeto de la solicitud, en su caso, el nombre de la concesionaria autorizada o proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet, respecto del cual se requiere colaboración para la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, el acceso a los datos a los que se refieren los artículos 44, fracción segunda de la Ley Federal de Comunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o el acceso a otros datos personales o datos de comunicación de un usuario. Temporalidad de la medida cuya autorización se solicita, cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto a los cuales se solicita la autorización de la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, el acceso a los datos a los que se refieren los artículos 44, fracción segunda, de la Ley Federal de Telecomunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o el acceso a otros datos personales o datos de comunicaciones de un usuario de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet. En cuanto a la versión pública de los oficios, requerimientos o cualquier otro documento en el que se solicitó a una concesionaria o autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones, o a cualquier proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet, su colaboración, el particular indicó que deberá permitir conocer al menos, inciso A, la autoridad judicial que autorizó la solicitud, oficio o requerimiento, inciso B, fundamentos legales de la solicitud de colaboración, oficio o requerimiento, inciso C, objeto de la solicitud de colaboración, oficio o requerimiento, inciso D, el nombre de la concesionaria autorizada o proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet, respecto de la cual se requiere colaboración para la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, el acceso a los datos a los que se refieren los artículos 44, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o el acceso a datos personales o datos de comunicaciones de un usuario, inciso E, temporalidad de la medida cuya autorización se solicita, inciso F, cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto a los cuales se solicita la colaboración para la intervención de comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, el acceso a datos a los que se refieren los artículos 44, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o el acceso a datos personales o datos de comunicaciones de un usuario de servicios, aplicaciones o contenidos de Internet. Respuesta a la solicitud. El sujeto obligado en fecha 18 de julio del 2016 notificó a la parte recurrente la respuesta a su solicitud de acceso, a través de la cual le informó que dentro de sus archivos no obraba registro de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a la Autoridad Judicial Federal, de solicitudes a concesionaria de servicios de telecomunicaciones en el que se haya solicitado la intervención de comunicaciones privadas, de solicitudes de localización geográfica en tiempo real a la Autoridad Judicial Federal, de solicitudes a la Autoridad Federal de Autorización de Acceso a Datos a que se refieren los artículos 44, fracción segunda,
de la Ley Federal de Telecomunicaciones o 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de solicitudes a la Autoridad Judicial Federal para que les sea autorizado requerir a cualquier proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet de datos personales o datos de comunicaciones de algún usuario de esos servicios, aplicaciones o contenidos. Además, afirmó que no efectúa requerimientos a las concesionarias de telecomunicaciones de información en tiempo real de equipos de comunicación y puso a disposición de recurrente diversa documentación para corroborar lo dicho. Interposición del recurso de revisión. La parte recurrente interpuso su recurso de revisión sosteniendo como agravio la inexistencia de la información. El sujeto obligado, al momento de contestar el presente medio de impugnación, sostuvo lo argumentado en la respuesta brindada. Posteriormente, y una vez agotados los estudios procesales, se declaró el cierre de la instrucción y se citó a las partes a oír resolución misma que fue dictada el día 2 de noviembre del 2016, cuyo punto resolutivo primero determinó confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Inconforme con el fallo, el recurrente interpuso recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien lo substanció como recurso de inconformidad RIA 3/2017. Ahora bien, el Pleno de este Instituto Nacional resolvió el recurso de inconformidad precitado y determinó en su resolutivo segundo lo siguiente. Por las razones expuestas en el considerando cuarto y con fundamento lo establecido en el artículo 170 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se revoca la resolución emitida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Después de todas las consideraciones y cumplimiento de estudio, el sentido de la resolución propuesto a este pleno es de conformidad con lo antes expuesto, en acatamiento a los lineamientos establecidos en la determinación dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de la interposición del recurso. Este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta, y, hecho lo anterior, proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida en los términos que le fue solicitada. Es cuanto, comisionados. Ese es el sentido de la resolución que nos está señalando el Instituto Nacional para que modifiquemos nuestra resolución y solicitemos al sujeto obligado que haga una revisión exhaustiva para que determine finalmente si cuenta o no con la información que le fue requerida y que fue expuesta en este punto. ¿Tiene algún comentario? No, ninguno. Gracias, comisionado. Por favor, someta a votación el proyecto, secretario. Con gusto, comisionado presidente, someta a votación nominal, aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo en cuanto comisionado presidente que resultó la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto expuesto por el suscrito. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, siguiente punto del orden del día, la presentación en su caso de instrucción y aprobación de la denuncia correspondiente al número D010/2017 de fuerza contra el Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de la comisionada Elo Estudillo. Gracias, secretario. Comisionada, tiene el uso de la voz para la exposición del proyecto. Revisamos la resolución. Mexicali.
¿Quién nos lo usa? Gracias, señor presidente. Voy a presentar el proyecto de resolución a la denuncia pública con número 10 del 2017 interpuesta contra el Ayuntamiento de Mexicali. La denuncia pública consistió en lo siguiente: el Ayuntamiento de Mexicali incumple en su portal de transparencia al no publicar el monto asignado en el calendario del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 por el concepto de materias primas y materiales de producción y comercialización del concepto número 23.000. Al recibir la denuncia pública, se turnó a la Coordinación de Verificaciones de Seguimiento, quien ha emitido el dictamen respectivo atendiendo a los hechos denunciados, cuyo resultado arrojó la conclusión de que efectivamente el sujeto obligado incumple en publicar información pública de oficio que establece el artículo 81, fracción 21ª de la Ley de Transparencia del Estado. A través de su informe, el sujeto obligado manifestó que en la actualidad la información relativa al calendario y presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017 se encuentra publicada en el portal y proporcionó un enlace electrónico a fin de constatarlo. Ahora bien, el artículo 95 de la Ley de Transparencia para el Estado establece que cualquier persona podrá denunciar ante este instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en el capítulo primero, título 5 de la ley. Al respecto, el 3 de abril de 2016, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales emitió los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5 y la fracción 4 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la plataforma nacional. Además, los artículos 2 y 4 transitorios de tales lineamientos establecían el plazo con el que contarían los sujetos obligados para incorporar a sus portales y a la plataforma nacional la información antes descrita. Es de resaltar que con motivo de las reformas a los transitorios en comento, se estableció como nueva fecha límite para que los sujetos obligados incorporen a sus portales de Internet y a la plataforma nacional de información el 4 de mayo de este año, 2017. Una vez transcurrido el periodo de carga inicial de información, los organismos garantes realizarían una primera verificación con base a los criterios establecidos en los lineamientos técnicos generales y bajo la normatividad de verificación que estos mismos determinen. Cabe precisar que esta primera verificación no tendría efectos vinculantes para los sujetos obligados. No obstante, y previo a vencier la fecha límite otorgada, es decir, el 4 de mayo de 2017, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en fecha 3 de mayo de 2017, aprobó las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo 3 transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5 y en la fracción 4 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la atención a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuyo anexo primero denominado Directrices del Pleno del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en específico, es inciso B, habla de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, previo que entre el 5 de mayo y el último día hábil de 2017, en cada organismo garante se realizará una verificación de carácter diagnóstico y las denuncias que se presenten por los particulares dentro de este periodo y que cumplan con lo establecido en los artículos 91 y 92 de la ley, se admitirán y acumularán para formar parte de la verificación diagnóstica. Lo anterior sin detrimento de lo que puedan acordar adicionalmente los órganos garantes de las entidades federativas. Con motivo de lo anterior, se desprende que a partir del 5 de mayo y hasta el 14 de agosto de 2017, el Instituto tiene la obligación de llevar a cabo las verificaciones diagnósticas que constaten el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados de su respectiva competencia, sin efectos vinculantes para medidas de apremio y o sanciones para los sujetos obligados.
Por lo tanto, debe considerarse que si la llamada verificación diagnóstico tiene como única finalidad buscar oportunidades de mejora, la resolución dictada con motivo de la presentación de una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia no pueden volver a efectos vinculantes por los efectos obligados, sino acumularse a las verificaciones de carácter diagnóstico que este mismo órgano garante está realizando. Expuesto lo anterior, se tiene que las actuaciones del presente expediente engloban el informe de justificación solicitado al sujeto obligado con motivo de los hechos denunciados y el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación de Seguimiento de este instituto para efecto de que realizar una primera verificación virtual al portal de internet del sujeto obligado. Consecuentemente, al quedar previamente evidenciado que este instituto se encuentra únicamente en una etapa de verificación diagnóstica, la cual se integra de dos fases. La primera, en la cual se realizan las verificaciones para detectar las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como para realizar posibles ajustes y modificaciones a los lineamientos generales y a los criterios respectivos por parte del Sistema Nacional. Y una segunda fase cuyo propósito es dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. De ahí que se concluya que las constancias que conforman los autos de la presente denuncia, dentro de las que se encuentra la verificación virtual del portal oficial de Internet del sujeto obligado, deberán ser acumuladas al procedimiento de verificación diagnóstico. En su momento realizará la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto. En este caso, realizó. Se decreta la acumulación de la presente denuncia al procedimiento de verificación diagnóstico, que en su momento realizará y dictaminará el pleno de este órgano garante, y realizará la coordinación de verificación y seguimiento al sujeto obligado enunciado a lo anterior con la finalidad de incluir como una oportunidad de mejora lo plasmado por el denunciante en relación a los inconvenientes que registró al pretender consultar la información contenida en la fracción 21º del artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Información Pública. Por tanto, remítase copia certificada del expediente a la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto, a efecto de que esta última la incorpore a su procedimiento de verificación diagnóstico que en su oportunidad realizará al sujeto obligado en el Ayuntamiento de México. Gracias, comisionada. Comisionada, ¿no tiene algún comentario a favor del dictamen? Nada que comentar. Suficientemente claro. Por favor, secretario, pase a votación en punto. Con gusto, señor presidente, somete a votación el proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Flavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, señor presidente, que al resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobar puntos puestos por la comisionada de estudio. Por favor, pase el siguiente punto al orden del día. Con gusto, señor presidente, no existen asuntos generales incorporados en la presente sesión. Seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Habla. En su bene, miembros de este honorable Pleno, permito rendir el informe, el resumen de acuerdos tomados en esta que ha sido la segunda sesión ordinaria del mes de agosto de esta anualidad. Agotados los pasos y las formalidades iniciales de esta sesión, se tomaron los siguientes acuerdos. Fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de agosto del Pleno de IBC. Asimismo, se aprobó el acuerdo del Pleno que contiene la programación del calendario de verificación diagnóstico, los portales de transparencia de los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia. También se aprobaron las resoluciones que quedaron debidamente expuestas, todas ellas por votación unánime, como lo fue el recurso de revisión 89-2017 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, el 142-2017 interpuesto en contra del IPC, el 222-2017 en contra del Ayuntamiento de Tijuana, el 279-2016 interpuesto en contra de la Procuraduría General del Estado en acatamiento a la ejecutoria que recayó al recurso de inconformidad por parte del Instituto Nacional de Transparencia. Asimismo, la denuncia pública 10-2017 interpuesta en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Es cuanto mencionamos. Gracias, secretario.
corroborado del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que en su caso se les notifique a las partes que intervienen y se haga público en el portal de internet de ese instituto los acuerdos tomados el día de hoy. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día sería fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión, presidente. Muchas gracias. Se establece la siguiente fecha propuesta, el día miércoles 16 de agosto. ¿El presente mes tiene alguna inconveniente? ¿El mexicano? En principio sí. Muy bien. Se establece, o si quieren pues, se establece como fecha propuesta el próximo jueves 17 de agosto del 2017. ¿De acuerdo? ¿Qué hora? Jueves 17 de agosto, en principio a mediodía. 12. Mexicali, ¿verdad? Sí. Siendo las 16 horas, 0 minutos, el día 9 de agosto del 2017, se clausura esta segunda sesión ordinaria de agosto del 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron y de quienes nos siguen vía internet. Pasen ustedes muy buenas tardes.